vamos a ver uno de los más poderosos que son, bueno, más poderosos a nivel de lo que son la regresión lineal, realmente, porque vamos a decirlo así, como lo he mencionado en otras clases, para uno entrar en el mundo de regresión lineal realmente, así como entrar así lo que es la inteligencia artificial como tal, habría que recorrer un camino bien largo y obviamente ustedes tendrían que haber dado algunas materias antes de llegar a esta para poder tratar los temas así propios, lo que son la inteligencia artificial, pero realmente si nos vamos a lo que es en cierto sentido tiene las ventajas, porque si nos vamos a lo que es palpable, a lo que realmente se está utilizando o en lo que mayormente tú vas a encontrar oportunidades de trabajo, obviamente va a ser el análisis de datos y algunas aplicaciones de lo que son machine learning, que se estaría más fácil como tú llegar para insertarte en el medio, o sea, por mencionar algo. Eh, entonces, como les decía, uno de los algoritmos más interesantes, por así decirlo, o mencionar algo, ese algoritmo de árboles de decisión. O sea, cuando hablamos de árboles de decisiones, yo sé que en estructura también ustedes vieron lo que eran los árboles y ustedes veían ahí que ahí trabajábamos con nodos. O sea, acá viene siendo el concepto muy parecido. Lo que sí debemos de tomar en cuenta nosotros cuando hablamos de árboles, obviamente, a ver acá, cuando hablamos de árboles, usted va a tener aquí tanto regresión como clasificación. O sea, usted va a tener árboles de regresión y también va a tener árboles de clasificación. O sea, usted podría estar interesado en saber sus clientes, dependiendo de las, por ejemplo, usted tiene una empresa, usted quiere saber a qué tipo de público usted tiene que mayormente dirigirse o su tipo de negocio, qué tipo de negocio o qué tipo de producto te va a ofertar más. Usted tiene un público de mujeres, tiene un público de hombres, usted quiere definirlo por la edad, eh, pero realmente van a haber demasiadas variables para usted tomar una decisión. Entonces, eso es lo bueno que tiene el árbol de decisiones. ¿Por qué? Porque va a haber esa parte como si fuera un mapa mental, por así decirlo, y va a comenzar a darle valor a cada una de las características. Él te va a decir, mira, ¿por dónde yo voy a empezar a subdividir? Por la edad, por el sexo. O sea, ¿cuál de las dos características tiene más peso? ¿Cuál de las dos es más importante para yo comenzar a hacer subdivisiones y yo poder llegar a la toma de decisiones? Igual que los demás que vimos anteriormente, de los demás algoritmos que veíamos anteriormente, él va a tener más de lo mismo, así su matemática detrás, obviamente. Es decir, cuando estamos trabajando con Apple Decisiones, también tenemos una ventaja que es la parte gráfica. O sea, él te va a dar la parte gráfica de posibles soluciones. Ahora, debemos ser cuidadosos con eso. O sea, no significa que mientras más grande sea un árbol o mientras más grande es, va a ser mejor. A veces puede ser más complejo. Es decir, llega un punto que usted va a tener que controlar el crecimiento de su árbol. Mientras más homogéneo sea el dataset, o sea, mientras más mejor agrupados están los datos, obviamente el árbol va a ser mejor decisión, porque va a tener que trabajar menos, entonces te va a subdividir los datos mejores, y es decir, que el árbol va a tener como un crecimiento, un tamaño también que gráficamente usted lo pudiese explicar. Cuando hablamos de árboles de decisiones, usted lo puede asociar rápidamente. O sea, cuando hablamos de árboles de decisiones, viene siendo como decisiones del tipo, if this, then that. O sea, si tenemos esto, luego viene aquello, luego haz esto. Es decir, como ese tipo de juego que ustedes jugaban, bueno, como viene el personaje, ¿verdad? Tiene lentes, tiene tal color, el color de pelo es, es hombre, es mujer. O sea, tú comienzas para tú predecir lo que tú quieres realizar, que es un buen ejemplo, tú comienzas a eliminar, dependiendo de lo que tú entiendas, eh, o de la característica que tú entiendas que tenga más peso para tú tomar esa decisión. Entonces, obviamente, como es un árbol, cuando hablamos de árbol, te va a utilizar los mismos términos de un árbol, o sea, te va a tener uno o dos raíces. Y ya por ende, como tú lo ves en estructura, ese nodo raíz viene siendo el primer nodo. Luego se va a comenzar a descomponer. Usted va a tener atributos que van a ser las entradas, que se van a convertir en ramas. Esas ramas luego van a ser hojas, que ahí que ya se va a determinar, porque ya cuando llegamos a un nodo hoja, como tal cual se hacía en estructura de datos,
es porque usted llegó a la toma de una decisión. Casi siempre se van a subdividir, se va a subdividir en dos. Entonces, cuando hablamos de decisiones, salen algunos términos también que podríamos decirte. Cuando comienza a hacer esas subdivisiones, ¿cómo él lo hace? ¿Cómo es el procedimiento que toma ese árbol de decisiones para poder trabajar? Muy bien, cuando hablamos de árbol de decisiones, tú hablas de índice de Gini, tú vas a hablar de lo que es la ganancia de la información, que son de los términos, vamos a decirlo así, por mencionar algo más importante. Entonces, ¿qué es lo que hace ese algoritmo? ¿Cómo es que funciona? Igual que los demás. Usted va a tener su data normal. Usted la va a dividir en data de training y también te va a tener su data de test, obviamente. Ahora, dentro de esa data de training que usted tiene, va a entrar en otro proceso acá. ¿Qué es lo que él va a hacer ahí? Él va a tratar de seleccionar las mejores características, los mejores atributos, basado obviamente en, como mencioné, en el índice de Gini o en la ganancia de información. Lo va a comenzar a subdividir en datasets más pequeños y se va a mantener ahí, como un pequeño procesito. Una vez que ya yo comienzo a evaluar ese modelo que yo tengo, obviamente lo voy a evaluar y esas evaluaciones van a ser también con el tema del test. O sea, yo voy a evaluar ese modelo. Voy a hacer una evaluación del modelo. Y luego voy a hacer las evaluaciones de ya con medidas, como va a ser la predicción, la precisión que yo voy a hacer esa predicción que voy a realizar, el score que tiene mi modelo. O sea, usted va a comenzar a trabajar con ese tipo de información. Ahora bien, cuando hablamos de, como le he mencionado, tanto la ganancia de información como el índice de Gini, déjame presentar algo acá rapidito. Vamos a ver. Bien, como lo estaba mencionando ahorita, usted tenía el inicial, que es un nodo raíz, luego se subdivide en ramas y esas ramas tienen una hoja. Fíjese que de esas ramas puede surgir otro nodo. Eso va a depender, eso va a depender de la entropía y la ganancia de información que tenga ese nodo. O sea, una vez que ya yo tengo la entropía en cero, que luego hablaremos de eso, o que más bien yo llego a una decisión, o sea, aquí, que ya yo tomo una decisión, cuando yo tengo un nodo hoja es porque ya yo determiné, tengo una decisión. Aquí en este nodo de decisión, él siempre va a tener va a tener como condicionándote. Dependiendo de las características que tú quieras subdividir, él va a comenzar a medir por cuál característica de ese dataset que yo tengo, comienzo a hacer una subdivisión. Aquí va a tomar la que tiene más peso. Por ejemplo, si yo tengo en un dataset, tengo sexo, tengo género. Así, mira, si para mí es más importante el sexo, la primera que yo voy a hacer la división va a ser con el sexo. Luego este nodo que está aquí, que yo dividí una parte para acá, una parte para acá, la voy a tomar en cuenta por el género. Chévere, él comienza a hacer esa división. Y si tengo otra característica, así sucesivamente, va a comenzar a hacer preguntas. Y si tengo el término edad, te decía, mira, la que yo tengo el sexo masculino, pero que tengo un rango de tal edad. Son tus clientes, por ejemplo, que son fieles a la marca. Sexo masculino de 35 a 50, por ejemplo, de la edad. Mira, esos son más fiel a la calidad del producto y así sucesivamente. Yo comienzo a hacer ese tipo de predicciones en ese momento. Entonces, algo importante que cabe mencionar cuando hablamos de el valor de la ganancia, o sea, si tengo mucha ganancia o tengo poca ganancia, ¿qué viene siendo eso? O sea, la ganancia de información, que usted lo va a ver también como un atributo más. O sea, aquí, en este tipo de algoritmo, usted va a jugar un poquito ya, un poquito más con el tema de los parámetros y los argumentos que usted tenga, más bien de los parámetros que usted le va a pasar a esa función. O sea, ya acá usted va a tener que saber seleccionar cómo usted lo va a medir, qué algoritmo usted lo va a utilizar, que la cantidad de hojas que usted quiera
subdividir su nodo a la profundidad que usted quiera que vaya ese nodo. Usted va a tener que utilizar validación cruzada, usted va a tener que utilizar la selección de mejores características. ¿Por qué? Ahí si yo tengo un dataset que tiene 10,000 columnas o 10,000 características, la voy a entrenar todas. O sea, y realmente yo tengo que saber cuáles en base a lo que yo quiero, porque todo va a partir en base a una idea. Recuerde eso. Se lo menciono porque, pues, como vuelvo y se lo digo, lo que vimos el primer día de la clase, usted siempre lo va a estar aplicando. Yo no tengo que volverlo a recordar. O sea, usted primero tiene que partir de una idea. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, a partir de ese objetivo, usted comienza a crear su modelo de Machine Learning. Al final, usted ve el procedimiento es el mismo. Siempre va a ser el mismo. Por eso que no va a ser tan complejo. Ya los demás algoritmos que usted vaya viendo no van a ser complejos porque ya más o menos usted va a tener la idea de qué es lo que usted tiene que hacer. Lo que va a cambiar las herramientas o funciones que usted va a aplicar con ese nuevo algoritmo. Entonces, cuando hablamos de ganancia de información, prácticamente es una propiedad estadística. O sea, ¿y qué es lo que tiene esta propiedad? Te va a decir a ti que también un atributo separa los ejemplos de entrenamiento de acuerdo a la clasificación de los objetivos. Es decir, que también va a tener una fórmula detrás, que también te digo a ti, ¿qué tanta información tiene esa característica para decirme si mi cliente es fiel a la marca o fiel al precio? O sea, una característica en específico, yo te voy a medir ese peso en base al dataset que yo tenga en ese momento. En base al dataset que yo tenga en ese momento. O sea, cuando un atributo tiene alta ganancia de información, se va a dividir los datos en grupos con un número desigual de positivos y negativos. Cuando yo tengo una alta ganancia de información. O sea, que es importante tener ese dato ahí. Fíjense acá, cuando yo tengo alta ganancia, fíjate que de manera desigual te distribuye lo que aportan más, lo que aportan menos, lo que aportan menos, lo que aportan más. Ahora, cuando yo tengo una baja información, una baja ganancia de información, pasa lo contrario. Es más homogénea la repartición. Bueno, menos homogénea la repartición. Entonces, miren acá en internet había un ejemplo muy chulo que imagino que ustedes se lo van a topar por ahí, que también te habla del concepto de entropía, que no sé si lo tenga por acá. Vamos a ver, no, no lo tengo ahí. Bueno, aquí también antes de hablarte de esto, hay que hablarte del concepto de entropía, que fue inventado por Shannon. ¿Qué es lo que hace la entropía? Va a medir la impureza de un conjunto de entrada. O sea, ¿qué viene siendo la impureza? Viene siendo como la aleatoriedad que tú tengas ahí. O sea, ¿cómo está relacionada la ganancia de información versus la entropía? La ganancia de información es una disminución de la entropía. Usted va a ir viendo cuando el momento que grafiquen, bueno, que ustedes grafiquen un árbol, usted se va a dar cuenta que mientras él va haciendo la subdivisión y él va ganando información, esa entropía va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llega a cero. Ya cuando llega a cero, dice, bueno, ya yo no tengo más nada que hacer. O sea, yo no gano nada con seguir subdividiendo porque no voy a conseguir más información. Entonces lo que dice ahí, mira, ya aquí es una decisión, hasta aquí es que yo llego. Eso es lo que va a ir pasando con la entropía. O sea, realmente van de la mano. O sea, cuando hablamos de pureza, que es totalmente puro, bueno, cuando estamos hablando de totalmente puro, te va a tomar el valor 0. Cuando es totalmente impuro, te va a tomar el valor 1. Y ya cuando tiene una mezcla va a tener un rango de 0 hacia 1. Mayormente va a ser así cuando hablemos de la impureza. Entonces la entropía, que es una de las formulitas que prácticamente que viene siendo menos P, recuerde que P viene siendo la probabilidad de éxito, logaritmo de 2Q, perdón, de P, menos Q, que ustedes recuerdan cuando los muchachos hablaron explicaron de la lógica, que viene siendo la probabilidad de fracaso, logaritmo de 2Q. O sea que prácticamente
una fórmula matemática. La probabilidad de éxito, eso es lo que va a estar, cuando usted llame el algoritmo de entropía, que en nuestro caso, como estamos utilizando un lenguaje de ciencia de datos, simplemente vamos a poner, ¿qué criterio va a utilizar para hacer las subdivisiones? Usted le va a poner, entropía. Pero es importante que usted sepa que cuando usted dice entropía, por si usted lo va a hacer en otro lenguaje de programación, a qué se refiere con el término entropía. Realmente, cuando yo digo entropía, ¿qué es lo que yo estoy aplicando? Que viene siendo esa formulita que está ahí. Entonces, ¿qué viene siendo la ganancia de información? Viene siendo la entropía del nodo padre menos el averaje de la entropía del nodo hijo. Vamos a ver a qué se refiere con eso. Miren, en internet hay este mismo ejemplito, así mismo, que me gusta mucho, porque lo explica súper bien, que le voy a mandar el link, bueno, le voy a mandar el link en un rato. Recuerden mandarle ese link, que lo tengo por ahí guardado, porque ese link realmente, en ese ejemplo, te explica exactamente cómo funcionaría la matemática detrás de bueno, de manera básica, pero te explica cómo funcionaría esa matemática detrás de un árbol de decisión, o sea, cómo se subdivide ese nodo. O sea, cuando yo voy a hacer una subdivisión de un nodo, ¿qué es exactamente lo que pasa? ¿Qué exactamente es lo que ocurre cuando yo voy a hacer esa subdivisión de ese nodo? O sea, en este caso, fíjense cómo se representaría. La probabilidad de éxito, fíjense la formulita que era, la probabilidad de éxito, es decir, usted va a tener, así de sencillo como se representaba, que era menos P. Si lo vamos a representar aquí, este que está acá, que usted va a dividir, fíjense acá, que el ejemplo decía que tenía un grupo de 30 estudiantes con 3 variables. Usted tenía sexo, la clase que tenía y la altura que tenía. Entonces, te mencionaba que esos de 15 estudiantes, de esas 30 estudiantes que tú tenías, 15 jugaban cricket en su tiempo libre. Eso es lo que te presenta el ejemplo. O sea, él tiene 3 variables para comenzar a hacer sus divisiones, pero ¿cómo él decide por cuál empezar? Lo hago por sexo, lo hago por clase, lo hago por altura. Entonces, él lo que comenzaba a calcular era esa misma fórmula. O sea, él comenzaba a calcular la entropía en cada nodo. Vamos a verlo así. Si él te tomaba, por ejemplo, esta de acá, que te decían que si lo hacíamos por género, de esos 30 estudiantes, te decía que 15, que si el 50% te iba a jugar. Entonces, ¿cómo yo lo representaría? Sencillo. La probabilidad de éxito que era, mira, de 15 sobre 30. Se viene siendo mi entropía. 15 sobre 30, logaritmo de 2. 15 sobre 30, que era la probabilidad de éxito, ¿verdad? Menos, en este caso sería igual a la probabilidad de fracaso, que sería 15 sobre 30. Pero en caso de que no fuese así, obviamente el número cambiaría, la probabilidad de fracaso, porque estamos hablando de 30. 15 sobre 30. Miren, en este caso, si usted calcula eso, la entropía le va a dar 1. Y le va a dar 1 como teníamos, que estaban distribuidos mitad a mitad. O sea, eran homogéneos de lado y lado. O sea, ahí significa que él tenía que tomar otra característica más para poder determinar esa subdivisión. Ahí va a tener que calcular luego la entropía para el nodo femenino. Fíjense que acá lo teníamos por género. Si la buscamos aquí para yo saber la entropía de género completo, era 1. Entonces yo decía, no, pero yo tengo que buscar ahora la entropía del lado femenino, la entropía del lado masculino. Entonces, en base a la entropía de esas dos, o sea, el resultado que me diera la entropía de esta y el resultado que me diera la entropía de esta, ¿verdad? Yo iba a hacer ese cálculo, o sea, yo le iba a multiplicar una por la otra y eso se le iba a restar a 1 para ver la ganancia. Y con eso yo iba a calcular la ganancia de información. O sea, la ganancia de información yo iba a tener, iba a ser igual a 1 menos el cálculo de la entropía de estas dos. El resultado que me diera esas dos, ahí voy a llegar al resultado. Pero acá yo tengo un ejemplo.
para que ustedes vean. Vamos a ponerlo así. Ah, bueno, este era un ejemplo parecido también de calcular. Él te iba a ir tomando. Fíjense acá, para determinar el tipo de especie. Si era un reptil, si era un mamífero, más o menos qué era la idea. Te decía, ah, mira, una de todas las características que estaba aquí, o sea, él iba a calcular la entropía a cada columna para determinar cuál era la que tenía mayor ganancia de información. Entonces, en base a esa, comenzar a hacer la subdivisión. Ah, ese cabello. Si es que sí, es un mamífero. Si es que no, es un reptil. O sea, que era una de las que te podía hacer una subdivisión. Ah, pero luego teníamos otra que eran las piernas. Si es que sí, si es que no. Y así sucesivamente. Ahora bien, tenía un ejemplo. Que este ejemplo, pero no sé dónde fue que yo lo vi. No. Esto fue uno de los ejemplos cuando yo hice la maestría en análisis de datos, que también te hablaban a veces de, bueno, no a veces, había un módulo que se dedicaba prácticamente a este tipo de algoritmos. Bien interesante. Aquí te hablaba que tú ibas a tener diferentes lugares para tú realizar una cosecha. O sea, si se daba estas, por ejemplo, miren esa fila que estaba acá, prácticamente, por ejemplo, en el lugar 1, si las lluvias eran altas, el terreno tenía llanura, tenía fertilizante y el agua era subterránea, la cosecha era óptima. Pero fíjense, aquí yo tengo otra variante de óptimo. Vean lo chévere, que ahora tengo otra variante, que si eran medias, que si el terreno era meseta, si tenía fertilizantes, si tenía agua subterránea, también era óptima. Pero miren aquí, lluvias altas, terreno, meseta, fertilizantes sí, agua subterránea no, y como quiera era óptima. O sea que aquí, si usted se pone a analizar, aquí está sencillo. O sea, aquí usted se pone a hacer la subdivisión y usted mismo puede llegar a una conclusión. Obvio, son pocos datos, pero usted sabe que en la vida real usted no se va a topar con pocos datos, sino usted va a tener un sinnúmero de, bueno, tengo gente a la espera. Usted va a tener un sinnúmero de algoritmos, perdón, un sinnúmero de situaciones que no va a ser tan sencillo como acá. O sea, usted no va a llegar de que, voy a visualizarlo, ¿no? Usted va a tener millones de datos que realmente usted va a tener que tratar de poder definir cada uno de ellos. Entonces, ¿qué usted tiene que tener pendiente? Los dos términos que le estoy mencionando. Ganancia de información y entropía. O sea, cuando usted habla de ganancia de información o de incremento de entropía, Ya. o sea, usted va a tener ahí prácticamente un sistema de nodos que se van a ir subdividiendo. Ahora, cada vez que usted va a subdividir, él te va a ir realizando ese cálculo uno detrás del otro, uno detrás del otro. En cada nodo te va haciendo esos cálculos. Fíjense que aquí usted se está dando cuenta que si se pone a calcularla, una de las variantes que quizá él comienza a subdividir de primero, fíjense en los fertilizantes. Vamos a ver si yo tengo otra óptima. Ok, tengo otra óptima aquí. Aquí yo tengo llanura y tengo lluvias altas. Fíjense ahí que casi en todas usted tenía lluvias altas y fertilizantes. El terreno a veces cambiaba, por si teníamos las lluvias y los fertilizantes, usted tenía una cosecha óptima. Es decir, que ya te estoy diciendo a ti que por una de ellas dos, es que va a empezar a hacer las subdivisiones, porque él quiere llegar a una conclusión lo más rápido posible. Eso es lo que él quiere lograr. Él quiere llegar a una conclusión lo más rápido posible, realizando los menores cálculos que se puedan realizar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que comienza a hacer el árbol de decisión? Ahí te dice, mira, yo te voy a tomar en cuenta el terreno. Yo tengo un nodo que se llama terreno. Entonces, ese terreno tiene 3 variantes. Así mismo que tú lo vas a comenzar a calcular el algoritmo. Tengo ya las llanuras, tengo las colinas y tengo la meseta. Ahora, si yo tengo las llanuras y en las llanuras yo tengo lluvias, en lluvias yo voy a tener 2 variantes. Fíjense bien, en las lluvias yo voy a tener 2 variantes. Si las lluvias son altas, si cuando el terreno son llanuras
y las lluvias son altas, Va a ser óptimo. va a ser óptimo. O sea, el algoritmo te lo va a calcular así mismo. Pero fíjense acá que yo tengo la variante terreno, llanuras, lluvias. Cuando son bajas, entonces acá él no me puede tomar una decisión. Pero no me puedo tomar una decisión porque todavía la entropía no es cero. Es decir, que todavía yo tengo ganancia de información y puedo seguir subdividiendo. O sea, como puedo seguir subdividiendo, él te dice, cuando son bajas, entonces yo tengo que agregar otra cosa más. Si el agua es subterránea, ¿qué sucede cuando el agua es subterránea? Si es que sí, aquí voy a tener, Ese color no se ve. si es que sí, aquí yo voy a tener que es moderado. Y si es que no, yo voy a tener que es pobre. Fíjense ahí. Pero allá, cuando yo lo divido, ya yo también tengo una decisión. Si es moderado, si es pobre. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Fíjense que aquí vuelvo y tengo óptimo, dependiendo. Que si el terreno es meseta, si tengo agua subterránea, ¿qué pasa? Fíjense que aquí tengo ya otros dos nodos porque todavía tengo ganancia de información. O sea, ese árbol que está ahí pequeñito, que llega a decisiones, fíjense, con una profundidad, vamos a ponerle de 4, prácticamente, y toma una decisión. Ok, ahí se ve sencillo. Pero como les repito, cuando tiene millones de datos, ¿qué pasa? O sea, usted no lo va a poder ver. Usted va a necesitar un algoritmo que lo haga por usted. Entonces, ahí es que viene el árbol de decisión a realizar su trabajo. O sea, ahí es que viene ese árbol de decisión a realizar su trabajo. Entonces, luego va a crear ese conjunto de reglas. Porque eso es lo que hace, un conjunto de reglas de decisiones. Te va a ver que te va a decir, mira, cuando la cosecha sea óptima, yo voy a tener estas dos vertientes. Si el terreno, en el terreno yo tengo llanuras y lluvias, son altas. Si el terreno yo tengo mesetas y agua subterránea, y si tengo fertilizantes, entonces también voy a tener cosecha óptima, pero también voy a tener cosechas moderadas en estas tres diferentes variables. Fíjense ahí. 1, 2, 3 para variable. 1, 2, óptima. Tengo 1, 2, 3, 4 para pobre. O sea, a partir de esta decisión que él crea, comienza a crearte esas reglas. Una vez que él se entrena, ya él va a saber en base a qué él te va a tomar esas decisiones. Esas son las reglas que él comienza a crear internamente. Entonces luego comienza a ver la homogeneidad para comenzar a trabajar. Fíjense ahí, en las altas, cuando eran óptimas, cuando la lluvia era óptima, usted tenía 3 que eran óptimas. Usted tenía 4 que eran moderadas y 0 que eran pobres. Pero cuando eran medias, usted tenía una óptima, 2 moderadas, 3 pobres. Comienza a hacerte esa subdivisión de una u otra. ¿Qué sucede con las lluvias? ¿Qué sucede con el terreno? ¿Qué sucede con el agua subterránea? ¿Qué sucede con el fertilizante? Y si usted se fija, una de las que queda mejor subdividida y también vienen siendo la del terreno. O sea, que quedan como mejor repartidas. Yo tengo 3 aquí, 2, 1, 3, 3, 3, 2. O sea, de la cantidad de que yo tengo de cada una de ellas, es uno de los lugares que queda mejor repartida. Entonces, fíjense en la formulita de la entropía. Déjame ver que yo lo tengo. La probabilidad de I, logaritmo de 2, P sub I. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a lograr acá? Lo mismo. Teníamos óptima, moderado y pobre. Probabilidad de óptimo, usted tenía 4 de 20. El 20 eran porque eran 20 características que teníamos acá. Fíjense. Entonces aquí, nosotros logramos, cuando teníamos aquí, teníamos 1, 2, 3, 4. O sea, teníamos la probabilidad de que 4 fueran óptimos. 4 de 20. 9 de 20 moderada y 7 de 20 que fueran pobres. Fíjense acá, cuando vamos a buscar la entropía. 4, a nivel general, teníamos 4 de 20, menos la probabilidad de éxito de 4 de 20, menos 9 de 20, logaritmo de 2, 9 de 20, y sucesivamente con cada una de ellas. Cuando te hace el cálculo, te da 1.5. Ahora, ¿qué yo voy a hacer con ese 0.5? A buscar la ganancia de información. A buscar la ganancia de información.
yo tengo cuando el terreno, fíjense ahí, el terreno, cuando el terreno sea igual a colina, cuando el terreno no sea igual a llanura y cuando el terreno sea igual a mesetas. Lo mismo que hicimos, él va a tomar los datos que las divisiones, lo que él consiguió aquí. O sea, lo que él consiguió aquí es que va a comenzar a utilizar acá. Donde él te dice, ah, mira, cuando las llanuras, por ejemplo, ¿sabes? Cuando tengo el terreno igual a colinas, fíjense que yo tenía en óptima 0 de 6, 0 de 6, luego tenía 3 de 6 en la probabilidad de éxito de cada uno. Y comienza a agregarte los datos que yo conseguí aquí. Los datos que yo conseguí aquí, comienza a subdividírtelo uno por uno, uno por uno, uno por uno. Hasta que luego, fíjate que ahora tú tienes que hacerlo por cada característica. O sea, eso es lo que va a hacer el algoritmo. Por cada característica, él va a comenzar a aplicarte su fórmula. Fíjate que aquí tú tenías uno, obviamente a nivel general tenía 1.45 y 1.56. Tú tenías en el terreno la llanura 1.45, la colina tenía 1 y la meseta tenía 1.56. Entonces ya cuando tú lo representes en base al 1.5 que tú tenías de este, que era la entropía general que tú tenías de toda ella, que es el que tú vas a utilizar. Entonces, mira, yo tenía 6 de 20, 6 de 20, 8 de 20 de cada una de ellas, con la probabilidad de éxito que tú ibas a tener de una u otra. Y ahí tú comienzas a crear, él le calcula la ganancia de información de cada una de ellas. Y fíjate que la que tiene valor más alto, ¿cuál es? La de lluvia. Entonces, por ahí inicia. O sea, ese va a ser su primer nodo. Y luego va a venir, luego va a seguir con fertilizantes, luego va a salir con la subdivisión de agua subterránea y luego va a seguir con la subdivisión del terreno. Ahora, dentro de los árboles de decisiones, tú vas a tener diferentes algoritmos. Tú vas a tener el algoritmo ID3, tú vas a tener el índice de Gini, como lo mencioné, tú vas a tener la reducción de varianza. O sea, cada uno de ellos va a tener una fórmula matemática detrás. Pero como en una clase de matemática usted lo va a llamar, yo no voy a abundar tanto en ese tipo de temas. Ahora bien, ¿cómo es que al final ese te va a ver? De esta forma. O sea, cuando tú lo graficas, eso es lo que tú vas a tener. Fíjate que te dice aquí, yo tengo 100 ejemplos. Si usted se fija ahí. Aquí yo tengo 100 ejemplos. Ese es el que usted tiene. Ahora, esos 100 ejemplos que usted tiene ahí, fíjese, que él te calcula, te hace el cálculo. Te dice, la entropía es de 1.5. De esos 100 ejemplos, usted tiene uno que pertenece a la primera característica, 33 a la segunda y 33 a la tercera. Dice si es verdadero y si es falso, si se cumple esto. O sea, si la característica 1, póngale en este ejemplo que es un pétalo de rosa, o quiera ponerle usted a la venta, que sea menor o igual a 0.295. Si es que sí, bueno, este hace esta segunda división en este nodo. Si es que no, fíjate aquí, como él te dice, mira, de esas 100, si esto se cumple, 53 pasan para acá para ser analizada. Y si es que no, 47 para acá pasan para ser analizada. Y fíjate cómo se sigue dividiendo. Pero mira cada una de las características, que ahora te dice 53. De esas 53, 38 de este lado, 15 de este lado. Ahora, un dato interesante. Mira que aquí él te hace una subdivisión diciéndote que esas características pertenecían 15 de esas cuando se da que es menor a 0.295, menor o igual a 0.057. Ella es una clasificación buena. Fíjate que la entropía bajó a 0. O sea, este te clasifica perfectamente bien que pertenecen a ese subgrupo.
Es decir, que acá yo tendría que reevaluar. Ojo con esto. Miren que aquí yo tengo un nodo de decisión, pero miren con un nodo de decisión la entropía. Esa entropía está alta todavía. Todavía está alta. Y fácilmente si tú calculas, cuando viene a ver la ganancia de información, te da muy por debajo. Y fíjate que no sigue haciendo las subdivisiones. Entonces, aquí, ¿de qué va a depender todo esto? Que por eso que yo le digo que van a tener que saber seleccionar las características. Aquí tú vas a tener que ponerle, o sea, te va a tener algunas características del árbol de decisiones, como la profundidad del árbol, el algoritmo que usted va a utilizar. Ojo, aquí usted va a utilizar el mismo tema de la poda de un árbol. Cuando un árbol crece demasiado, usted va a tener que hacer pequeños árboles, va a tener que comenzar a podar. Va a tener que comenzar a podar el árbol para poder llegar a una conclusión. O sea, todos esos términos, usted va a tener que aplicarlo al momento de usted trabajar con árboles de decisiones. O sea, ¿qué yo voy a considerar? Fíjense aquí, me llega una buena conclusión, pero aquí también lo hace, le hace una buena subdivisión. O sea, cuando yo voy a explicarlo, yo me voy dando cuenta en este gráfico de las cosas que voy diciendo, mira, yo tengo 20, él me clasificó 29 perfectamente bien el primer grupo, que van a ser de ese tipo. Con el cliente que son leales a la marca. Mira, cuando la venta tenga menor o igual a 0.95, cuando la empresa tenga las acciones menor o igual a cualquier otra cosa, así sucesivamente, y él llegó a la conclusión de que cuando yo tengo todas esas características, fíjate la entropía aquí, otra vez, que está en cero, me hace una buena subdivisión. Me hace una muy buena subdivisión. Entonces, fíjense ahí. En este caso, mira que no llega a una decisión, es decir, que él debería seguir creciendo. Quizás en este tipo de algoritmo, ¿qué me haga falta? Me haga falta agregarle más columnas, buscarle más información para que él pueda seguir subdividiendo. Fíjense ahí que ese se quedó prácticamente en el aire. O sea, todavía aquí yo no puedo decir que llegué a una conclusión porque tengo 5 que pertenecen a esta y 4 que pertenecen a esta. Pero mi entropía todavía casi es 1. Mi entropía casi viene siendo 1. Entonces, ahí es que usted tiene que enfocarse cuando va a comenzar a trabajar con el tema de árboles de decisiones. Son demasiados términos que usted tiene que manejar. Son demasiados términos que usted tiene que manejar al momento de usted trabajar con árboles. Hay un capítulo por ahí que también en el libro que te habla de árboles de decisiones, creo que sí, hay uno que te habla de árboles, que en la parte de teoría te van a tener un trabajito de eso, para obligarlos a leer un poco. ¿Por qué? Porque aquí vuelvo y lo repito, no se trata quizás de usted aplicarlo, que usted tiene que ser de la NASA para usted trabajar con Machine Learning, no, eso es mentira. Ahora, usted lo que tiene que estar claro, qué hace cada uno de los algoritmos, cómo funciona, cuándo yo tengo que usarlo. Saber que yo con árboles de decisiones puedo resolver problemas de clasificación y de regresión. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras de este? Entonces, ya te estoy diciendo a ti, ok, para yo trabajar con un árbol de decisiones, obviamente yo voy a tener que tener buenos recursos, porque fíjese cómo él trabaja, ya me está haciendo un mapa, prácticamente. Las decisiones que él me toma van a ser más acertadas. Por al mismo tiempo, las máquinas que yo vaya a utilizar me van a demandar más recursos porque me va a hacer un procesamiento más arduo en cada una de las características. Por al mismo tiempo, esas características yo voy a tener que yo controlarla. Ya no va a ser como yo hacía con KNN. El número de vecinos, tanto. Salí de eso. Ya que no. Ya acá yo voy a tener que crear varios, quizás voy a tener que crear varios modelos para llegar a una decisión. Y en ese modelo, mira, yo voy a trabajar como criterio con la entropía. Y voy a ver qué score me da. Si veo que crece demasiado o me queda como este, fíjense acá, que no más una subdivisión como yo quisiera. Yo digo, no, pero espérate, en vez de utilizar
como criterio la entropía. Vamos a utilizar el índice de 3 o vamos a utilizar el índice de Gini. Pero ahora yo le voy a decir que para hacer una subdivisión en el mínimo sample split, que es uno de los parámetros del árbol de decisiones, que se refiere a la cantidad mínima de muestras que debe tener un nodo para poder subdividir, que la mínima sea de 15 o sea de 20. Es decir, para yo hacer una subdivisión aquí, mira, como mínimo tengo que tener 15 o tengo que tener 20 para yo poder comenzar a subdividir. Y yo puedo decir que esa característica yo la puedo utilizar. Ahora, para yo decir que tengo una hoja final, que también es así, cantidad mínima que puede tener una hoja final. O sea, si yo tengo mínimo elemento de ahí, no pudiese ser hoja. Por ejemplo, en este caso, que yo tengo nuevos samples y él tomó como hoja. Si yo le pongo, no, como mínimo tiene que tener 15. Bueno, esta no podía ser una hoja final, él tenía que seguir subdividiendo ahí. Y uno importantísimo que se llama class weight. No se preocupe que en el laboratorio ya ahí estaremos viendo algo más. Por ahí uno importantísimo que se llama class weight, que es como si fuera redes neuronales. O sea, acá usted le viene dando como un peso a una característica. O sea, usted le va a dar un peso a una característica para compensar la variación que porque te puede impactar. Puede ser que yo tenga un grupito que, vamos a suponer ahora, la gente, como pasó con el COVID, por ejemplo, la compra en los supermercados, por así decirlo, ciertas marcas. Quizás no era porque tú querías, realmente. Si quizás tú querías comprar una marca de tal jugo que tú la consumiste durante un año y la venta creció debido a un tema de economía, que ese año no estaba tan bien. Y yo voy a decir, no, mira, a este año yo le voy a dar, o a los datos de este año, yo le voy a poner un peso de tanto. Que eso se juega más con redes neuronales. Por acá también tú tienes un parámetro que se llama class weight, que tú le indicas un peso. Tú dices, mira, tal característica, yo quiero ponerle tal peso. Para yo indicarle qué importancia él va a tener al momento de tomar en cuenta esa característica. O sea, eso es lo que va a hacer. Que al momento de hacerme el cálculo, ese peso que yo le doy, él me lo toma en cuenta. Esa es la idea con árboles de decisiones. El algoritmo es chulísimo. Cuando usted aprende a jugar con los parámetros que él tiene, te hace pero muy buenas decisiones. Como le dije, cuando usted va a trabajar, casi siempre usted va a utilizar este tipo de algoritmo porque realmente lo más que se acerca ya a trabajar ya con grandes cantidades de datos. Lo hace muy bien. Lo malo es que si tú no lo controlas, te puede crecer muchísimo y te va a dar un resultado que tú ni vas a entender. O sea, este árbol aquí pudiese tener fácilmente 150,000 ramas. Y de darle seguimiento a 150,000 ramas, se le va a complicar. Entonces, ese tipo de tema usted lo controla. Usted juega un poquito con eso, con los parámetros de ese árbol. Aquí usted va a comenzar ya con el tema del tuning de los argumentos. Ya cuando entremos en no supervisado, ahí sí ya siempre usted va a tener que estar tuneando el algoritmo. Ahí sí. Porque ahí se va a tratar como de que vamos a afinar y agregar características hasta que yo logre mis resultados. Pero ya en árboles se comienza ya con eso. A usted juega un poquito con cada una de las características que ese árbol te ofrece. Es decir, que cada una de las características de ese árbol usted va a tener que saber manejarla. O sea, saber qué hace cada una y de eso se trata. Por eso el mundo de Machine Learning, mientras usted no lo conoce, usted se puede asustar cuando le hablan de Machine Learning. Que el algoritmo supervisado, no supervisado. Bueno, usted tiene que manejar ciertas cosas, como yo le he mencionado en alguna de las clases, cuando te hablan de estadística y eso sí, pues, para que usted pueda interpretar los datos, obviamente. Ahora, como lo he mencionado en otras clases, si yo no voy a fabricar yo un algoritmo, bueno, yo con saber cómo funciona, ya yo puedo crear un modelo. Ahora, si yo me quiero crear mi propio algoritmo, ya ahí son otros 500. Ya si usted quiere comenzar usted a desarrollar algoritmos, ya usted tiene que ser un experto en estadísticas, álgebra lineal, cálculo.
física cuántica. O sea, usted va a tener que ser un experto en todo ese tipo de áreas, obviamente, para usted poder construir ciertos algoritmos, obviamente. Pero si no, usted puede aplicar lo que ya otras personas han creado y aplicarlo a sus proyectos. Esa es la temática de esto. Bien. Miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Como siempre, necesito que entren a la plataforma, obviamente. Para así tomar la lista rápidamente. Profe, a Ajá, question. ajá. ¿Usted terminó de corregir